Muchas gracias, buenas tardes. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Caro. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Te escuchas fuerte y claro, por lo menos por acá. Ahí está con el micrófono en silencio. Sí, sí, hola, en silencio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Ya? Una consulta, ¿quién partiría? Hola, doctor. Vamos a dar unas palabras de inicio y ya hay parte la jefa de departamento saludando y luego ya usted con el programa. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutos, todavía estamos a 2 minutitos de empezar. Perdón, vamos a dar unos minutos para que se conecten las personas convocadas, mientras voy a mantener la cámara apagada y voy a ir respondiendo las consultas del chat para que lo tengan presente. Tú tienes que dar la bienvenida al curso, ¿cierto? Como el objetivo y eso, ¿cierto?
Hola, buenas tardes a todos los que ya están conectados. Le agradecemos su asistencia, su puntualidad. Vamos avanzando, ya hay más de 1.200 personas conectadas a lo largo de todo el país, así que desde el Ministerio de Salud agradecemos su asistencia. Voy a robar unos minutitos para dar algunas instrucciones administrativas de este curso de actualización, al igual que todos los años. Son 4 sesiones en días continuos, es decir, día lunes, martes, miércoles y jueves, entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Y las personas que asistan a las 4 sesiones y completen correctamente el link de asistencia que vamos a dejar por el chat, van a recibir la certificación que va a ser enviada a sus correos. Les pedimos por favor que completen, que lean bien el formulario y completen los datos como se indica en dicho formulario, el nombre con mayúscula, el root como está indicado ahí, sin punto, sin guión, para que pueda ser enviado correctamente y también tener la consideración de escribir bien su correo electrónico. Em, entonces, para todas las personas que ya están conectadas, como decía, en el chat va a quedar el link de asistencia. Para las dudas y preguntas que vayan surgiendo desde las presentaciones, por favor dejarla en la casilla, perdón, en el mismo chat para que las podamos recoger y al finalizar en el espacio de mesa redonda, el doctor Cortés también pueda hacerle a los panelistas. Muchas gracias. Doy el paso para dar las palabras de bienvenida a la jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, Carolina Neira Ojeda. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, Como todos los años, en esta fecha damos inicio a una actualización, el curso de actualización de ataque cerebrovascular. Siempre nos es grato ver a tanta gente conectada con ganas de querer actualizarse. Eh, Quienes organizan este curso es el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública, nuestro departamento, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía SONEPSIN, con el Grupo de Trabajo de Neurología Hospitalaria y Cerebrovascular, y la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas. Colaboran otras divisiones también, como el Departamento de Salud Digital y la División de Gestión de Redes Asistenciales. Y el director de este curso es, como todos los años, el doctor Irving Santos, quien es el que coordina, organiza y es representante tanto de salud pública como de redes asistenciales. El gran objetivo de este curso es actualizar los conocimientos relacionados a esta temática en relación al diagnóstico, tratamiento, prevención secundaria y rehabilitación. Y así estar acorde a las políticas públicas que emanan desde el Ministerio de Salud. Así que muchas gracias. Ahí van a hacer una introducción epidemiológica, pero recordar que aquí tengo el dato de que se estima que hay anualmente 40.000 casos de ataque cerebrovascular. Hubieron alrededor de 8.400 muertes producto de esta causa, lo que equivale a una muerte por hora, y es la segunda causa de muerte y es una causa de discapacidad, la segunda causa de discapacidad, es decir, las personas quedan secueladas. Es una patología, el ataque cerebrovascular isquémico, tiempo dependiente, y por eso es la importancia de la actualización de los conocimientos. Así que le agradecemos a todos y a todas estar acá, tener las ganas de capacitarse. Es un curso bien intenso, con harto contenido, pero necesario para aumentar la calidad y la seguridad de la atención de las personas. Así que muchas gracias. Doy el paso al doctor Irving Santos. Vamos a dar el paso al profesional que coordina este módulo, el primero del día de hoy, el doctor Juan Francisco Cortés, para que él nos vaya presentando a cada uno de los expositores del día de hoy. Gracias, doctor Cortés. Hola, muy buenas tardes. Para los neurólogos el mes de octubre es muy importante, es el mes del accidente cerebrovascular. Y nuevamente nos encontramos en una nueva jornada de actualización en el manejo de la patología cerebrovascular aguda. Para eso el día de hoy contamos con grandes exponentes.
Partirá, como se dijo, el doctor Irving Santos, nuestro neurólogo asesor del Ministerio de Salud, que nos hablará de las políticas públicas actuales que existen en nuestro país, para luego dar paso al enfermero Roberto Araneda, quien es actual jefe del departamento de la red de urgencia del Ligera Minsal, que nos va a hablar todo del marco legal y regulatorio de la atención de personas con patologías cerebrodependientes, para luego dar paso al doctor Julio Barreto, quien nos dará una charla acerca del manejo prehospitalario en el cuidado de nuestros pacientes con accidente cerebrovascular. Como se dijo, todas las preguntas van a quedar en el chat para una vez que terminen todas estas charlas en esta mesa redonda, comentarlas a los exponentes para darle respuesta a todo aquello. Así que lo dejo con ustedes al doctor Ivin Santos para que empiece con este curso, el primer día de nuestro curso. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir mi pantalla. No sé, por favor, si se está viendo. Ya. ¿Y ahora bien? Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Irving Santos. Yo soy médico neurólogo clínico primariamente. Mi desempeño profesional principal es en la clínica. Es en la posta central, ahí trabajo yo, y secundariamente trabajo como asesor acá en el Ministerio de Salud, en este momento, tanto en el Departamento de Enfermedades No Transmisibles de DIPRESE, Subsecretaría de Salud Pública, como en el Departamento GES, Redes Complejas y Líneas Temáticas de DIGERA, Subsecretaría de Redes Asistenciales, ¿ya? Este, en primer lugar, quisiera partir hablando sobre el impacto epidemiológico de esta patología, ¿cierto? En la actualidad, en Chile hay más de 34.000 egresos hospitalarios anuales por enfermedades cerebrovasculares, eh, 8.405 defunciones anuales, lo que equivale a una muerte por hora, y lo que es peor, más del 80% de las personas que han sobrevivido a una ACV en Chile presentan discapacidad moderada a severa, ¿ah? Esto según datos de la última encuesta nacional de salud. El ataque cerebrovascular es una patología tiempo dependiente, con una ventana terapéutica temporalmente estrecha en lo que se refiere a las terapias de reperfusión. Para la trombolisis intravenosa, hasta 4,5 horas de evolución y para la trombectomía mecánica hasta 6 horas en la mayoría de los casos. Y ahí últimamente se ha podido obtener un beneficio también en pacientes seleccionados hasta 24 horas de evolución, pero sigue siendo una minoría de pacientes los que logran finalmente acceder a estas terapias, por razones que ya vamos a mencionar. Adicionalmente, existe un grado importante de inequidad territorial en la disposición de los recursos para atender a estos pacientes, tanto en lo referente a la presencia de neurólogos que puedan atender las urgencias, los pacientes que llegan con sospecha de ACV, ¿m? Y también para el acceso a las terapias de reperfusión, trombolisis, trombectomía y sobre todo la trombectomía mecánica, con una oferta de provisión de servicios concentrada en algunas capitales regionales fuera de Santiago, la mayoría de la oferta concentrada en la región metropolitana. Desafortunadamente, estas patologías pensamos que van a ser cada vez más prevalentes por una serie de razones, entre ellas el progresivo envejecimiento de nuestra población. Sabemos que en población mayor de 60 años la incidencia de las enfermedades cerebrovasculares aumenta. Y nuestra población justamente está envejeciendo, y eso significa que va a haber mucha más gente susceptible de tener alguna de estas enfermedades. También debido a que los factores de riesgo modificables como sedentarismo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, etcétera, están siendo demasiado prevalentes en Chile en este momento, al igual que condiciones de salud como obesidad, como hipertensión arterial, etcétera.
más del 70% de nuestra población tiene dos o más comorbilidades y 17% cinco o más comorbilidades. Entonces, esto, sumado al progresivo envejecimiento de la población, nos hace pensar que estos números solo pueden ir aumentando durante los próximos años. En la actualidad se estima que al año existen alrededor de 40.000 casos totales de ACV, siendo los isquémicos la mayoría de ellos, tres cuartas partes, y en segundo lugar la hemorragia intracerebral espontánea y en tercer lugar las hemorragias subaracnoideas. Dada la importancia epidemiológica de las enfermedades cerebrovasculares, eh, estas fueron incluidas, el ACV junto con el infarto agudo al miocardio, dentro de los objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Salud de la década pasada, cuyo indicador era el aumento de la sobrevida al año posterior a un ACV. Esa meta se cumplió. La última sobrevida estimada fue de alrededor de un 76, perdón, un 76%, y, perdón, sí, de un 76%. Sin embargo, creemos que no solamente es importante la sobrevida, sino que también cuál es la calidad de vida y cuál es la funcionalidad de las personas posterior a una ACV. Estas enfermedades también cerebrovasculares están siendo incorporadas en el Plan Nacional de Salud al 2030 y en esta oportunidad el objetivo de impacto es disminuir la carga de enfermedad por enfermedades cardio y cerebrovasculares, no solamente un aumento de la sobrevida, sino que también disminuir la carga de enfermedad y ahí estamos incluyendo factores como la discapacidad asociada. Dentro de los resultados esperados del Plan Nacional de Salud está aumentar la cobertura de tratamientos efectivos para las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Ahora, ¿a qué nos referimos con tratamientos efectivos? En esta lámina están las intervenciones basadas en evidencia para el ACV isquémico en este minuto. Aquí podemos ver que la- el, el cuidado en unidades especializadas para el ACV es una de las intervenciones terapéuticas que tienen mayor impacto en la sobrevida y evitar muerte y evitar dependencia en pacientes con ACV con un número necesario a tratar solamente de 12, vale decir, tengo que tratar solamente a 12 pacientes para obtener un paciente adicional que se beneficie ya sea de sobrevida o independencia. La trombólisis intravenosa en ventanas de 0 a 3 horas y de 3 a 4,5 horas también es una de las intervenciones basadas en evidencia con mayor impacto. Y acá tenemos finalmente la trombectomía mecánica, que en la ventana de 0 a 6 horas es la intervención terapéutica que tiene un número necesario a tratar mejor. ¿Ah? Solamente tengo que tratar a 5 personas para dejar independiente a una persona adicional si es que la trombectomía mecánica se hace dentro de las 6 primeras horas. El problema va a ser el acceso a la trombectomía mecánica. Entonces, en esta lámina podemos resumir cuáles son las principales estrategias individuales que se han puesto en práctica en Chile, dentro de las cuales se incluye el régimen de garantía explícita en salud o GES, el plan de acción ataque cerebrovascular, el manejo en red con estrategia de telemedicina, el financiamiento del tratamiento trombolítico y la trombectomía por grupos relacionados de diagnóstico, la incorporación a un programa, a un PAD de modalidad libre elección de FONASA llamado accidente cerebrovascular, y finalmente el modelo de gestión en red para la atención del ACV, del cual voy a hablar en mayor profundidad, y el trabajo en salud digital, que en este momento tiene el objetivo de poder
mejorar la cobertura del tratamiento trombolítico mediante telemedicina. Dentro de las garantías explícitas en salud, y aquí pongo el último decreto del año 2022, todo beneficiario de 15 años o más con sospecha tiene derecho a confirmación diagnóstica y con confirmación diagnóstica tiene derecho al tratamiento médico hospitalizado, estudio etiológico, es decir, averiguar cuál es la causa de la ACV, prevención secundaria, incluyendo la hospitalización y rehabilitación en prestador con capacidad resolutiva. Eh, con tratamiento tendrá derecho a rehabilitación ambulatoria y seguimiento, y también en pacientes menores de 65 años se garantiza el acceso a ayudas técnicas y rehabilitación para su uso. ¿Ya? Las personas mayores de 65 años también tienen acceso a las ayudas técnicas a través de otros GES. Es importante mencionar las garantías de oportunidad que en la actualidad para la confirmación diagnóstica se garantiza que ésta se realice dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la sospecha. A su vez, la hospitalización en prestador con capacidad resolutiva antes de 24 horas desde la confirmación diagnóstica. Y dentro del seguimiento, la atención con médico especialista dentro de 10 días desde el alta hospitalaria. Aquí yo quiero enfatizar algunos conceptos claves, ya que los pacientes que tienen garantías GES con ACV isquémico son todos aquellos con ACV isquémico agudo, y esto lo definimos con que tenga menos de 14 días de evolución. Y aquí yo quiero corregir un error frecuente, que es pensar que porque el paciente no está dentro del periodo de ventana para trombolisis o trombectomía, no se le hace nada. No, ese paciente tiene garantías GES de hospitalización antes de 24 horas, y dentro de la hospitalización, derecho al tratamiento médico general, estudio teológico, prevención secundaria, rehabilitación hospitalaria y luego rehabilitación ambulatoria, seguimiento, ayudas técnicas, control con especialistas, etcétera. O sea, es mucho lo que se puede hacer con un paciente que no logra acceder a trombolisis o trombectomía. Y de hecho, la gran mayoría de nuestros pacientes se va a beneficiar de estas intervenciones que están garantizadas por el GES. ¿De acuerdo? También en cuanto a la rehabilitación, tenemos garantías de oportunidad tanto para la rehabilitación en el paciente hospitalizado antes de 48 horas, y en el paciente ambulatorio la continuidad de la rehabilitación antes de 15 días. Así también hay plazos garantizados para la entrega de ayudas técnicas como bastón, cojín, colchón, silla de ruedas, etcétera, para aquellos pacientes que queden con secuelas que se puedan manejar con estas intervenciones. Entonces, en esta lámina resumimos los que son las principales garantías GES, y sí mencionar que es cierto que el GES en este momento no garantiza ni la atención neurológica de urgencia ni el tratamiento trombolítico. Sin embargo, se han puesto en práctica políticas públicas complementarias a esta, como por ejemplo el Plan de Acción Ataque Cerebrovascular, que ya cumplió 10 años, cuyo objetivo principal ha sido contribuir a la reducción de la letalidad y las secuelas de los pacientes con ACV. Aquí podemos resumir eh, los énfasis del Plan de Acción ACV, que contempla tanto la prevención, el tratamiento del evento agudo y el seguimiento, pero vemos que el énfasis principal estuvo y ha estado en la mejora de la calidad de la atención del evento agudo, ¿ya? Gracias al Plan de Acción ACV es que pudimos acuñar el término código ACV y poder lograr que esto fuera a nivel país una realidad, y que el código ACV ya es un lenguaje común que tenemos incorporado en todos los dispositivos de atención de urgencia, primario, secundario, terciario, ¿ya? Todos deberíamos saber qué es lo que es el código ACV. Así también conceptos como tiempo de cerebro, ingreso inmediato, urgente a una tomografía cerebral, contactar urgentemente a un neurólogo, ya sea presencial o por telemedicina, para poder ofrecer el tratamiento trombolítico, y también poder ofrecer una
reorganización de la atención hospitalaria por equipo interdisciplinario con rehabilitación de inicio precoz, etcétera, todos conceptos que forman parte de lo que se ofrece en una unidad de tratamiento del ataque cerebrovascular, una UTAC, que si bien en Chile ha sido difícil poder tener este tipo de unidades, entre otras cosas, porque el modelo de atención vigente se basa principalmente en la indiferenciación de camas. De todas maneras, ha habido avances, sobre todo gracias a iniciativas locales de servicios de salud y de establecimientos. Eh, Dentro del plan de acción ha habido estrategias de capacitación, de difusión, de material gráfico. Todo esto está disponible en la página web de redcrónicas.minsal.cl. Ustedes pueden tener acceso a todo este material y se logró configurar una red asistencial pública para las terapias de reperfusión, compuesta por este número de hospitales, algunos pocos que ofrecen acceso a trombectomía mecánica, una cantidad mayor de establecimientos que ofrecen trombolisis intravenosa y una cantidad importante de establecimientos cada vez mayor que realizan trombolisis intravenosa mediante telemedicina con sistema de tele-ACV, ya sea a través de un sistema centralizado de tele-ACV, que en este momento está localizado en el Departamento de Salud Digital, Hospital Digital, o también sistemas locales, como lo que ocurre, por ejemplo, en Calama, con Antofagasta, por ejemplo, también entre Coquimbo y Ovalle e Illapel, y así otras ciudades más a lo largo del país. Esto ha permitido también lograr un mayor grado de equidad territorial, teniendo, por ejemplo, teletrombolisis en la isla de Pascua, que es probablemente uno de los lugares más aislados del mundo, que tiene acceso al tratamiento trombolítico del ACV gracias a estas estrategias ministeriales. Sin embargo, hay que decir que la cobertura del tratamiento ha sido muy difícil de mantener en el tiempo y es frecuente que no sea 24/7. Y para eso estamos trabajando para poder vencer esas dificultades. Si bien ha habido un aumento del acceso a la reperfusión de urgencia en el infarto cerebral, que llega a cerca del 8% de los egresos hospitalarios que han recibido trombolisis intravenosa en la actualidad y cerca del 2% que han recibido trombectomía mecánica, esto dista mucho de lo ideal, ¿ah? Deberíamos estar trombolizando alrededor de un 20 a 25% de los pacientes y trombectomizando entre un 10 y un 15%, y nuestra meta al año 2030 es poder llegar al menos a un 12% de pacientes con ACV isquémico trombolizados del total de egresos hospitalarios del país y al menos un 5% de pacientes con trombectomía. Por otra parte, en cuanto a la calidad de la atención hospitalaria de los pacientes con ACV, eh, hemos tenido avances que nos han permitido llegar en la actualidad a un 32% de los egresos hospitalarios por ACV que pasaron por cama de unidad de paciente crítico, ¿ya? Por cama UTI, 32%, y que en el caso del infarto al miocardio es sobre el 50%. Esa es la meta que nosotros tenemos en el horizonte, porque las características de estos pacientes, las necesidades de cuidado son básicamente las mismas o muy similares para un infarto al miocardio o un infarto cerebral. Entonces, si bien hemos avanzado, todavía nos falta bastante para poder lograr un nivel de cuidados que sea el que requieren nuestros pacientes. En este contexto, y en esto me voy a concentrar ya la segunda mitad de esta presentación, es que en este momento estamos abocados a la implementación del modelo de gestión en red para las personas con ACV, ¿ya? Este modelo de gestión básicamente lo que hace es reconocer que existen diferentes capacidades resolutivas para la atención del ACV en la red hospitalaria. Tenemos y hemos definido hospitales A,
o de cuidados avanzados, que son aquellos hospitales que deberían tener todos los recursos necesarios, incluyendo, por supuesto, neurólogo 24/7 presencial, trombolisis, trombectomía mecánica, las 24 horas, eh, en un segundo término, hospitales tipo B o de cuidados esenciales que se diferenciarían de los A en que no tienen tratamiento de trombectomía mecánica, pero sí derivan a los pacientes a los establecimientos A cuando requieren trombectomía mecánica. En tercer lugar, los hospitales C o de cuidados básicos, que no necesariamente tienen neurólogo de turno 24/7, o si lo tienen es en algunos horarios, pero que sí tienen trombolisis 24/7 guiado por neurólogo mediante telemedicina. Y finalmente los hospitales tipo D, que corresponden a los hospitales básicos comunitarios, que no ofrecen terapia de reperfusión y que tampoco pueden confirmar ni descartar diagnóstico porque no cuentan con tomografía computada. Entonces, la idea es poder categorizar a los hospitales de Chile en alguna de estas de estos niveles de cuidado para la CB, y poder establecer redes organizadas por macroregiones, es decir, con una mirada territorial. Al ser una patología tiempo dependiente, se necesita que los recursos estén disponibles lo más cerca posible de los pacientes. Entonces, lo que esperamos es que cada una de las 6 macroregiones en que se divide el país del punto de vista sanitario tenga eh, todos estos niveles de complejidad dentro de la macroregión y que estos sistemas estén organizados y los pacientes puedan fluir de manera rápida entre los distintos niveles de complejidad según su condición clínica para que puedan acceder lo más rápido posible al tratamiento que necesitan. Entonces, esto es un sistema fluido, vale decir que en la medida de que la red hospitalaria se va complejizando y de que un hospital básico comunitario, por ejemplo, cuenta con tomografía computada, casos ejemplos sobran, por ejemplo, Illapel, ocurrió eso, Angaroa, y va a seguir ocurriendo en el sur, por ejemplo, Chaitén va a tener escáner, ahora Melipilla va a tener escáner. O sea, todos estos establecimientos que estaban en letra D, con el solo hecho de tener tomografía computada, tienen la posibilidad de pasar a categoría C y empezar a hacer confirmación diagnóstica y tratamiento trombolítico si es que logramos, además del tomógrafo, poder conectarlo a sistemas de telemedicina, como por ejemplo el de salud digital, ¿ya? La rehabilitación multidisciplinaria, como podemos ver, es transversal a toda la red, a todos los niveles de complejidad y tiene que mantenerse también en el ambulatorio después del alta. Bueno, este modelo está totalmente vigente y aquí tenemos algunos oficios emanados desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales del año 2022. El primero que crea esta red nacional de ACV y que establece la primera categorización por macroregiones. Acá tenemos las macroregiones, falta la extremo sur solamente en esta lámina, pero está en el documento original. Y acá está el detalle de cada uno de los hospitales que deberían calificar o llegar a ser avanzados, esenciales, básicos o mínimos, ¿ya? Esto es un proceso, como dije, dinámico y esperamos que de aquí al año 2030 se pueda llegar a configurar esta red tal como está dibujada. Eh, y este oficio de junio de 2024, también nuestro subsecretario eh, solicita el estado de avance en la implementación del modelo de ACV. Entonces, como dijimos, este es un modelo básicamente territorial, con base macrorregional, en donde tenemos hospitales base de mayor complejidad, tipo A, avanzado y B, de cuidados esenciales, organizados en red con hospitales de menor complejidad, tipo C y D, ¿ya? Y se espera que haya una provisión, ojalá local, de servicios de tele-ACV, ¿ya? Por ejemplo, lo que ocurre en el norte, acá tenemos el hospital tipo A Coquimbo, que hace teletrombolisis con Ovalle e Illapel, ¿ah? O el hospital de Antofagasta, tipo A, que debería ser tipo A, y que hace teletrombolisis con Calama, ¿ya?
o Chillán con San Carlos, o Talca con Linares y Curicó, Punta Arenas con Puerto Natales, etcétera. Ya, perdone si se me queda alguno fuera del tintero. Y en aquellos casos donde no sea posible establecer la provisión de servicio de tele-ACB con oferta local, poder subirlo a hospital digital, ¿ya? Sin embargo, la primera prioridad es que pueda haber resolutividad local, porque lo que nosotros queremos es potenciar las redes locales, hacerlas crecer dentro de la medida de lo posible. Entonces, nuestro plan de implementación al año 2030 es completar una red de hospitales organizadas según capacidad resolutiva con una lógica territorial. En la actualidad, tenemos 5 hospitales que califican como A en este momento, que tienen básicamente trombectomía 24/7, neurología presencial 24/7, y necesitamos llegar a 16 al año 2030, por lo tanto la brecha es de 11. En el caso de los hospitales B, que tienen neurología presencial 24/7 y trombolisis 24/7, tenemos 8 en la actualidad y necesitamos llegar a 19, con una brecha de 11. Ahora, aquí la brecha básicamente es de neurólogos de urgencia. Eso es lo que nos faltan, neurólogos en los servicios de urgencia para poder pasar a la categoría B. Y en el caso de la categoría A, lo que nos faltan no es necesariamente equipamiento, como angiógrafos. Los angiógrafos están. Lo que nos falta son neuroradiólogos intervencionistas. En el caso de los hospitales C, en la actualidad tenemos 19 y necesitamos llegar a 37, por lo tanto la brecha es de 18. Y acá la brecha es básicamente, por una parte, de tener tomografía computada en los hospitales de baja o mediana complejidad y tener la posibilidad de tener cupos disponibles de salud digital para poder hacer telemedicina, o bien la posibilidad de hacer telemedicina dentro de su propia red local. De esta manera, tenemos los hospitales A, acá están en azul los que actualmente cumplen con el requisito y en blanco los que deben transformarse en hospitales A dentro de los próximos 5 o 6 años. En el caso de los hospitales B, acá está el detalle, y en el caso de los hospitales C, el detalle es el que aparece aquí en la lámina. Lo podrán revisar ustedes con calma posteriormente. Hemos hecho un diagnóstico de cuáles son las brechas para poder cubrir todas estas necesidades de manera progresiva dentro de los próximos 6 años. Esto es lo que se proyecta hacia el año 2030. La estrategia ha sido definir el modelo de gestión, ya está hecho, diseñar la red, está diseñada, y estamos abocados a poder ir completando la dotación de médicos especialistas, neurólogos de urgencia, neurointervencionistas, potenciar la telemedicina como una estrategia de soporte, porque sabemos que la necesidad es hoy, no es mañana ni en 6 años más, poder sortear las brechas de equipamiento, tomografía, resonancia magnética, angiógrafo, y quizás lo más difícil, poder articular el funcionamiento de la red tanto por servicio de salud como por macroregiones. En cuanto a los neurólogos, necesitamos incorporar cerca de 150 neurólogos al trabajo en sistema de turno 24/7 durante los próximos 6 años, llegando a un total de 306. De esta manera lograremos completar la dotación de 35 hospitales A y B. Las estrategias es que estamos solicitando expansión de cargos de la ley 15.076, o también poder reutilizar cargos de la ley 15.076 que pudieran estar vacantes en este momento. Estamos trabajando con los médicos en periodo asistencial obligatorio, médicos PAO, eh, que puedan hacer su devolución, pagar, digamos, su formación, no con cargos necesariamente de 44 horas, sino que pasar a 22/28. También estamos tratando de fidelizar a los médicos EDF en etapa de destinación y formación, que ellos quedan sin compromiso de devolución, y poder ofrecerles
el trabajar dentro del sistema público con cargo de 28 horas para cubrir 24/7. Y también estamos trabajando en la posibilidad de reconvertir algunos de los neurólogos que actualmente se están desempeñando con jornadas diurnas de la ley 19.664, poder pasar a 22/28 de la ley 15.076. Y también con las universidades poder fomentar el aumento de la formación de neurólogos. En el caso de los neurointervencionistas, la necesidad es mucho mayor. Necesitamos pasar pasar de alrededor de 25 neurointervencionistas actuales a 60, es decir, necesitamos entre 30 y 35 más para poder llegar a la cobertura de 3 por millón de habitantes. En este sentido, esto se está trabajando desde el gabinete del subsecretario de redes en un programa de formación de, de neurointervencionistas vasculares, es decir, formados en terapia endovascular global en el extranjero, principalmente en Francia y España, en centros de alto volumen. Tenemos médicos que ya se han incorporado a este programa durante los últimos 2 años, como el doctor Ignacio Molina, que ya está trabajando en el Hospital Gran Benavente de Concepción, el doctor Tomás Carmona, que se acaba de incorporar hace 2 o 3 meses al Servicio de Salud Coquimbo, el doctor Agustín Brante, que está en este momento en Francia y el próximo año llega a ser el primer neurointervencionista de Antofagasta, doctor Andrés Silva, que está en Francia también en este momento y próximo año llega al Sotero del Río, y la doctora Andrea Pérez, que se está formando en Argentina y que se incorporará al Hospital de Puerto Montt, donde actualmente ya trabaja. En cuanto al equipamiento, también se está trabajando en lograr superar la brecha que existe, como mencioné antes. Y finalmente, y con esto ya termino, durante este año logramos que este tema, que desgraciadamente no ha sido muy posible visibilizarlo, y este es un tema histórico y es un tema transversal, prácticamente mundial, de la poca visibilidad que tiene el ataque cerebrovascular pese a su importancia epidemiológica, logramos que desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales se lograra por primera vez presentar a presupuesto para el próximo año un Plan Nacional de ACV, y fue bastante humilde lo que se pidió. Se pidió dinero, alrededor de 1.000 millones de pesos, para poder contar con 23 cargos el próximo año, 23 de los 150 que necesitamos para poder ir cubriendo de manera progresiva la brecha entre el año 2025 y el 2030, ¿ya? Esto fue lo que se solicitó. Acá está el detalle. Y bueno, acá eh, no siempre nos va bien, desafortunadamente, por las noticias que hemos tenido recientemente. Esta línea no habría sido priorizada por el Ministerio de Hacienda, por la División de Presupuestos, desafortunadamente. Esto es algo que está en desarrollo, es la información que tenemos en este momento. Sabemos que durante esta semana se está viendo justamente la partida de salud en el Parlamento, y esperamos que exista alguna posibilidad de poder revertir esto, porque la gente lo necesita y porque es una patología, creemos, demasiado importante como para que no pueda tener un presupuesto específico para el próximo año, ¿ya? Esperamos que esto eh, pueda ser revertida esta situación, y si no es así, bueno, aquí estamos para seguir adelante trabajando, buscando todas las alternativas posibles para poder ayudar a nuestros pacientes y para poder avanzar como país en esta materia. Muy buenas tardes y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, doctor Irving. Harto trabajo hecho, harto trabajo por hacer. Todos estamos esperando que ese plan nacional se ejecute, porque todos sabemos los que trabajamos en la urgencia, los que trabajamos con pacientes neurovasculares, lo importante que es, lo importante que es el neurólogo, y lo importante que son tener estas prestaciones en todas las regiones. Así que muchas gracias y un agradecimiento también personal del Servicio de Salud de Iquique,
que gracias a usted tenemos al día de hoy neurólogos en la urgencia. Eso está en parte del trabajo que usted ha hecho a nivel central. Para continuar con esta jornada, los dejaré con el enfermero Roberto Araneda, que él es jefe del Departamento de Red de Urgencia del DIGER del MinSal, y él nos hablará sobre el marco legal y regulatorio de la atención de personas con patología de tiempo dependiente. Recordar dejar sus preguntas en el chat, porque al final en la mesa redonda se les llegará a saber a los presentadores. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo a todas y todos. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Y todo Perfecto. Sí, se ve muy bien. Excelente. Bien, pues. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación, ¿cierto? Vamos a poner el cronómetro para que estemos a tiempo, para no dejar los temas tremendamente interesantes que nos tocan ahora durante la tarde. Y a mí me toca un poco generar esta conversación en relación a lo que es el marco legal y regulatorio, ¿cierto? En la atención de personas con patología tiempo dependiente y específicamente, ¿cierto?, en el contexto del ataque cerebrovascular. Bien. Bueno, como les comentaba, ¿cierto? La idea es que un poco podamos poner a disposición, ¿cierto?, de conocimiento de todos cuál es el marco legal y regulatorio, ¿cierto?, que nos permite generar la atención oportuna de las personas que están cursando con una patología de tiempo dependiente y hoy día lo que nos convoca, ¿cierto?, al ataque cerebrovascular. En ese sentido, ¿cierto?, probablemente todos sabemos que la definición de patología tiempo dependiente son todas aquellas condiciones que fundamentalmente el tiempo es clave para evitar la secuela funcional, para evitar fundamentalmente aumentar la mortalidad y, por qué no decirlo, también para evitar la muerte como tal. En este contexto, ¿cierto? Las principales que probablemente los que trabajan en la radiourgencia tienen en su cabeza es el infarto agudo del miocardio, es el politraumatizado, el paro cardiorrespiratorio, el ataque cerebrovascular, ¿cierto? Y probablemente también algunas presentaciones oncológicas como tal. Sin perjuicio que, obviamente, cualquier entidad, ¿cierto?, que tenga alguna consideración de riesgo vital inmediato, de alguna manera también podríamos considerarla, ¿cierto?, como tiempo dependiente. Ahora bien, que una patología sea tiempo dependiente con las características que tiene nuestra red nacional de salud, con nuestras características geográficas, con nuestras características territoriales, es un tremendo desafío. Y es un desafío, ¿cierto?, sobre todo para los que nos acompañan hoy día desde las regiones, ¿cierto?, que muchas veces ven que por ámbitos geográficos, por más que tengamos, ¿cierto?, muy claro el proceso, sabemos que estamos jugando en contra, producto fundamentalmente de variables desde el punto de vista geográfico como tal. Sin embargo, como red debemos ser capaces, ¿cierto?, de poder plantear distintas estrategias que permitan de alguna manera salvaguardar la atención de las y los usuarios. Ahora bien, cuando uno habla, ¿cierto?, del marco regulatorio y normativo, ¿cierto?, en la cabeza siempre nos suena probablemente a todo lo que es la famosa ley de urgencia. Sin embargo, la invitación un poco es recordar que no tan solo la ley de urgencia es el marco regulatorio rector de lo que son las atenciones de urgencia en nuestro país. Tenemos que recordar, ¿cierto?, que desde el punto de vista de la constitución política, por ejemplo, tenemos distintos artículos que hablan fundamentalmente del derecho a la vida y a la protección de la integridad física. Por lo tanto, esto cabe, ¿cierto?, en el concepto de enfermedad o patología de tiempo dependiente. En la misma Constitución habla, ¿cierto?, de asegurar el derecho al acceso, de la protección de la salud y de la promoción y acciones que permitan la recuperación. Por lo tanto, ya tenemos, ¿cierto?, aquí un marco normativo parte propia de la Constitución. Lo mismo se establece, ¿cierto?, en el TFL del Ministerio de Salud como tal, en donde tenemos varios articulados que dan cuenta fundamentalmente de la responsabilidad desde el punto de vista, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, así como también de las responsabilidades que tienen los distintos territorios, que específicamente, ¿cierto?, en las direcciones de los servicios de salud, FONASA, etc. Por lo tanto, existe también un articulado en ese sentido. Por otra parte, ¿cierto?, la ley 19.000, perdón, ahí sí, ahí está, la ley 19.650, que establece, ¿cierto?, y asegura la atención inmediata en cualquier establecimiento frente a situaciones de riesgo.
No olvidar que el Código Penal de China, en su artículo 253, también habla fundamentalmente de lo que es la obligación de todo funcionario público en atender, ¿cierto?, cualquier requerimiento por parte de la ciudadanía desde el punto de vista sanitario como tal. Y si nos vamos, ¿cierto?, de lleno fundamentalmente a lo que es el ataque cerebrovascular, bueno, acá tenemos, ¿cierto?, lo que es la Ley 19.966, que es la ley GED, ¿cierto?, que obviamente nos permitió, ¿cierto?, entregar un marco desde el punto de vista, ¿cierto?, de las garantías explícitas y específicamente, ¿cierto?, en el ataque cerebrovascular propiamente tal. Por otro lado, ¿cierto?, también de alguna manera la ley 20.584, que regula los derechos y deberes de los pacientes en atención de salud, también habla en varios articulados del derecho que tienen las personas de recibir atención oportuna cuando se enfrentan a una situación de emergencia como tal. Y otro marco legal, ¿cierto?, que es probablemente el último que salió y probablemente está cierto en la cabeza de todos, el que tiene relación fundamentalmente con lo que es el decreto 34, que fue publicado, ¿cierto?, en 2022 y que aprueba el reglamento sobre las condiciones clínicas generales y circunstancias para poder certificar lo que es el estado de emergencia de un paciente adulto, pediátrico, ¿cierto?, y recién nacido o neonatal como tal. Ahora bien, eh, uno pudiese incluso decir que hay un par de leyes y articulados que también dan cuenta de cómo somos capaces en el fondo de enfrentar desde el marco de vista legal el ataque cerebrovascular y particularmente lo que es su capacidad de enfrentamiento inicial. Sin perjuicio, ¿cierto?, de que cuando uno va y toca la puerta, ¿cierto?, para poder establecer cuáles son ahora los marcos normativos, que son los que a uno, al clínico, le hacen más sentido, ahí también hay varios que no debemos dejar de olvidar. El Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud también establece, ¿cierto?, la necesidad de atención a todo evento, ¿cierto?, de las personas, de la capacidad del manejo en red, y así varios articulados como tal. Irving ya lo comentó, ¿cierto?, que ha sido un avance importante, ¿cierto?, lo que es la Estrategia Nacional de Salud al 2030, en donde se establece, ¿cierto?, ya acciones concretas para el ataque cerebrovascular. Lo mismo que el Plan de Acción de Ataque Cerebrovascular, el modelo de gestión en red del ataque cerebrovascular y la Red Nacional de ACV. Ya tenemos, ¿cierto?, un marco normativo importante que nos debiese dar luces en los distintos territorios de cómo poder generar la bajada, ¿cierto?, para poder generar un enfrentamiento efectivo, eficiente y oportuno de las personas que están cruzando con esta situación. Ahora bien, si lo vemos desde la perspectiva de la red de urgencia, ¿cierto?, acá es importante señalar, ¿cierto?, que también hay varios modelos normativos. Hoy día está el estándar del proceso de urgencia 2018, que si bien es cierto, está en etapa de análisis, ¿cierto?, para ser un nuevo estándar, pero en este ya se habla, ¿cierto?, fundamentalmente de las tiempos dependientes y de las necesidades, ¿cierto?, que tenemos enfrentar, y esto está, ¿cierto?, dentro de lo que es el ataque cerebrovascular. Lo mismo, ¿cierto?, desde el punto de vista de la norma técnica número 17 y el modelo nacional del SAMU, que habla fundamentalmente del rol que tienen en las patologías tiempo dependiente, así como también en la capacidad de articular, ¿cierto?, los distintos territorios, no tan solo con la atención directa del usuario en domicilio o en el extramuro, sino que también desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es la referencia y contrarreferencia, por su cartera de servicios, desde la perspectiva, ¿cierto?, del transporte del paciente crítico en red o en red de urgencia como tal. Y claramente, ¿cierto?, los protocolos y las guías clínicas que tenemos fundamentalmente desde la perspectiva GES, pero también de los protocolos y guías clínicas locales que probablemente cada uno de ustedes tienen en sus distintos territorios como tal. Ahora bien, todo este marco normativo regulatorio, ¿cierto?, de alguna manera tiene que hacerse cargo del viaje del usuario de la red de urgencia. Y si bien es cierto, no era parte del objetivo, ¿cierto?, concreto de hablar del marco regulatorio, pero este marco regulatorio tiene que hacer sentido en relación a cómo se establecen las simbiosis dentro de los distintos territorios, ya sea en la red de urgencia, así como también estableciendo de manera concreta cuál es el viaje del usuario. Porque de alguna manera,
Por ejemplo, el decreto Supremo 34 lo que permitió establecer un poco es generar una mejor bajada justamente para los territorios, justamente para los dispositivos de urgencia y para los establecimientos, en el fondo, que tienen unidades de emergencia hospitalaria, para poder generar una mejor caracterización, ¿cierto?, de estas enfermedades. Ahora bien, todos sabemos, ¿cierto?, que desde esta perspectiva y con especial énfasis en las patologías tiempo dependientes, es importante señalar, ¿cierto?, que independiente de si estamos hablando del extramuro, es decir, donde se está generando el evento, en el domicilio de una persona, en vía pública, etcétera, tenemos, ¿cierto?, al articulador de la red de urgencia prehospitalaria, SAMU 131, ¿cierto?, como el principal agente, que además tenemos ciertos dispositivos de urgencia APS que son hoy día y que probablemente desde su inicio, los que están soportando la red de urgencia de nuestro país. Y con esto, en el fondo, aprovecho, ¿cierto?, de poder enviar un gran saludo, ¿cierto?, a todas las y los trabajadores de la red de urgencia APS, que día a día son los que soportan sobre el 60% de la demanda de atención de urgencia de nuestro país, y que necesariamente requieren tener una articulación bastante expedita, ¿cierto? No tan solo con su unidad de emergencia hospitalaria regional o de su territorio, sino que también, ¿cierto?, con las capacidades que pueda tener el articulador de la red de urgencia, en ese sentido que pudiese ser, ¿cierto?, el SAMU de su jurisdicción. Pero para aquello, sabemos que tenemos nuevos críticos, ¿cierto? Y nuevos críticos relacionados fundamentalmente con cómo somos capaces, ¿cierto?, de generar una adecuada categorización de los pacientes que están cursando con un ataque cerebrovascular. En ese sentido, se están trabajando distintas herramientas para poder mejorar la pesquisa, ¿cierto?, desde el punto de vista telefónico, o la pesquisa, ¿cierto?, desde el punto de vista de mejorar la articulación de la red, pero todavía creemos, ¿cierto?, que hay un gran espacio de desarrollo como tal. Sobre todo, en el fondo, estableciendo que de alguna manera tenemos brechas, ¿cierto?, tenemos nuevos críticos desde el punto de vista de la oferta de rescate y de transporte secundario crítico de las y los usuarios. Por otra parte, ¿cierto?, las activaciones y las intervenciones de alguna manera requieren, ¿cierto?, no tan solo un sistema de categorización robusto, sino que también sistemas de radiotelecomunicaciones que permitan generar la comunicación en todo el territorio, pero también que permitan articular a los tres grandes dispositivos de la red de urgencia, es decir, a la línea SAMU prehospitalaria extramuro, a la línea de la red de urgencia extramuro, pero de la atención primaria, ¿cierto?, junto con sus unidades de emergencia hospitalaria. El paso siguiente, ¿cierto?, tiene que ver en el fondo en cómo somos capaces de poder desarrollar una coordinación y un transporte lo más eficientemente posible. Y para aquello, ¿cierto?, se requieren de alguna manera de sistemas tecnológicos y de gobernanza, sobre todo, que permiten efectivamente mejorar la articulación del sistema de emergencias en los distintos territorios. Ahora bien, cuando llegamos a una sala de emergencias de un establecimiento de alta complejidad, probablemente nos vamos a encontrar también con otro nodo que tiene relación, ¿cierto?, con lo que es la sobresaturación que tienen, ¿cierto?, las unidades de emergencia hospitalaria. Y que, sin temor a equivocarme, puedo indicar que el gran porcentaje de ellos no está dado en función de la demanda de la red de urgencia, sino que más bien está dado por los procesos internos que tienen los establecimientos, en el fondo, para permitir una salida apropiada de los usuarios desde las unidades de emergencia hospitalaria, para poder entregar y tener finalmente POC disponible para la atención clínica de los pacientes, y con especial énfasis, ¿cierto?, en aquellos usuarios que están cursando un ataque cerebrovascular. Es por eso que desde el punto de vista, ¿cierto?, del nodo crítico, ya entrando en una sala de emergencia, la tecnología es importante y relevante. Ya Irving nos contó, ¿cierto?, que tenemos gap desde el punto de vista no tan solo de la infraestructura, ¿cierto?, y de recursos humanos, sino que también, por ejemplo, de tener ciertos establecimientos, ciertos dispositivos ya con la capacidad, en el fondo, de angiografía o de tomografía computada, también de poder tener información en tiempo real que permita articular a la red como tal. Hemos avanzado. Hoy día, hoy por hoy, nuestro país puede decir que probablemente es el primer país en Latinoamérica que es capaz de saber en tiempo real qué es lo que le está pasando